Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo se Hola encuentra por ahí? Pablo, muy bien. Yo bueno, sigo acá en el Reino Unido, me imagino que la cosa está menos movida acá que allá, ¿no? O sea, ya he visto que eh, políticamente la cosa está más efervescente. Sí, bastante. De hecho, bueno, yo me encuentro ahora mismo en Temuco. El día de ayer, el día sábado, bueno, el día domingo que estamos grabando, hubo una marcha por la paz acá en la ciudad. Y al mismo tiempo en Santiago hubo una marcha por el tema del rechazo también. Bueno, en diferentes ciudades, pero más o menos lo que fue más grande. Diferentes movimientos, diferentes partidos, todos trabajando y marchando por las mismas causas. Así que ha estado bastante movido. Ahí en Dexter Domini, en nuestro Instagram pueden ver más o menos el material que se ha estado subiendo de las entrevistas y de las agrupaciones que se han movido, por lo menos acá en Temuco. Y me lo estoy dando de periodista igual. No, fantástico, fantástico, porque bueno, es una situación ya insoportable y es fantástico ver cómo la ciudadanía, la gente organizada, ¿no? Distintas organizaciones particulares, ¿no? Se mueven también por una causa, ¿no? Que eso también pareciera ser que no respondía a nuestro sector, ¿no? Claro. Y así ya está siendo, ¿no? Eso también demuestra que hay cambios importantes en el país, en lo que es su cultura. Y justamente, bueno, antes de empezar el programa, efectivamente, muchas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, hay mucha gente del Partido Libertario, fundaciones, agrupaciones de familiares de gente asesinada acá en el sur, movilizándose por la misma causa. Es bastante bueno verlo. O sea, no es buena el motivo porque Claro. hay mucha gente, pero que se estén organizando y que estén recibiendo apoyo por parte, por lo menos, del ente de la misma sociedad civil, porque lamentablemente acá lo que sería el gobierno regional en cuanto a los delegados del gobierno actual Claro. no son muy favorables a la causa, acá tienen su propia agenda. Así que bueno, Así es. Bueno. hay que presionar, hay que presionar harto. Guillermo, partamos con lo que tenemos esta semana. Esta semana tenemos varias cosas bastante interesantes. Tenemos un personaje que se nos va a repetir dos veces incluso, y también tenemos efemérides de acá del país. Así que bueno, pasamos este día, el día lunes, 2 de mayo, recordando el arresto de Ana Bolena en el año 1536. Enrique VIII, al tiro se nos viene a la mente. No, claro, y se nos viene a la mente una especie de drama personal, ¿no? Junto con lo que fue quizás una de las revoluciones más importantes en el plano geopolítico, espiritual, de la modernidad. Es decir, aquí donde estoy yo, en Inglaterra, hay una iglesia nacional que está fundada en un acta de supremacía monárquica, después una hija de Enrique, ¿no? Llevará adelante ese proceso y claramente ¿no? La propaganda muy dura en esos años estableció la idea de que la lujuria ¿no? en esta mujer cortesana que se había formado en Francia, además había tenido algunos affairs ¿no? con otros miembros de la corte, incluso un intento de matrimonio, ahí hay una historia bien interesante, termina por fascinar al rey, ¿no? Un rey que ya ve en su mujer, Catalina de Aragón, nada menos que una hija de los reyes católicos, la tía del emperador, que ya no le puede dar un heredero varón, ¿no? En una dinastía que se tiene que asentar en el Reino Unido, en Inglaterra precisamente, o sea, que son los Tudor, ¿no? Una dinastía que debe legitimarse frente a una corte muy dura, ¿no? Unos nobles que de alguna manera se han organizado muy bien también en torno a sus fueros y a sus libertades. Y este acto supremacista, podríamos decir, de parte de Enrique, ¿no? Cortar con Roma y prácticamente hacer un cisma, es decir, convertir a Inglaterra en un espacio aislado de la cristiandad romana, ¿no? Y él posicionarse como cabeza de la iglesia. Eh, es algo que está muy asentado en las luchas medievales entre el poder civil y Roma, sobre todo, sobre la supremacía papal, efectivamente, pero claramente aquí se va a lograr con mucha fuerza, con la capacidad de control del Estado que tiene ya Enrique, ¿no? Algo que quizás sus antecesores no tenían, y sobre todo lo que implicaba la Iglesia Católica en Inglaterra, ¿no? Un gran botín económico, ¿no? El saqueo de monasterios, prácticamente todas las islas británicas están llenas de ruinas de antiguos monasterios, la Orden del Cister, por ejemplo, que fue muy importante en el Reino Unido, en las islas británicas, terminó no fuera
la aparición del mundo, lo que acá llamaban los Blackfriars, ¿no? Los dominicanos, los dominicos, también muy, muy perseguidos, y eso significaba también requisar sus tierras, ¿no? Las propiedades que estaban en manos de estas órdenes religiosas. Ahí va a ser una historia de conspiraciones, de intrigas, muy, muy fascinante, ¿no? Hay mártires, figuras como Tomás Moro, ¿no? Ese dilema entre servir a su rey, a su señor natural, o a Dios, ¿no? Ese gran drama espiritual, figuras como el cardenal Wolsey, ¿no? Que muy, muy afanados por el poder, también otros que cayeron, ¿no? Por respetar Roma. Quizás la mejor representación que ustedes pueden ver es una serie de la BBC que encuentro fantástica, The Wolf Hall, ¿no? Que quizás es la que mejor muestra, la que mejor construye ese mundo de conspiraciones, de política viva, o sea, esta idea de hacer alianzas, de en el momento más insospechado, ¿no? Atacar a quien había sido un servidor. En el fondo, cómo también el poder de Enrique se ve acrecentado por las ambiciones de los que están a su alrededor. De alguna manera, Enrique tiene muchos cómplices en su cisma. Eh, y finalmente, bueno, la historia y el ánimo de Enrique van a ser una tragedia personal en él, ¿no? Va a terminar decapitando a su mujer en acusaciones falsas, también, ¿no? Con el fin de buscar un heredero y poder casarse él nuevamente con Jane Seymour, que era otra miembro de la corte. Además, los Seymour eran un grupo muy, muy importante que influía. Además, son la puerta del protestantismo en este cisma, ¿no? Hay que recordar que el quiebre con la Iglesia de Inglaterra, de Roma, perdón, no es protestante necesariamente, si bien hay tolerancia para que ciertos grupos lleguen a la isla. En cambio, los Seymour, y ya desde el tercer matrimonio de Enrique, se va a iniciar un proceso de reforma interna de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Y eso va a ser quizás lo que hoy día es este variopinto mural de iglesias, ¿no? Y de profesiones de fe que hay en el Reino Unido, en donde encontramos una high church mucho más cercana a la monarquía, más respetuosa de las formas de Roma, una church, una parish, ¿no? Como una iglesia local, parroquial, más popular y con elementos más mixtos, o la Kirk en Escocia, que es profundamente calvinista, protestante, y de una ascendencia, ¿no? Muy, muy protestante, es decir, muy horizontal. Así que de alguna manera existen distintos momentos de tolerancia y apertura religiosa, pero con un inicio, podríamos decir, para Inglaterra muy, muy duro, y que quizás ha sido tratado de manera muy maniquea. Hoy día en la red cultural nosotros estamos haciendo un curso con Joseph Pearce, el gran crítico literario, ¿no? Británico, que se llama La verdadera historia de Inglaterra, porque hay mucho mito, ¿no? Hay mucha construcción en torno a lo que fue este periodo. En Inglaterra han sido muy olvidados los mártires católicos que cayeron también frente a esto, la destrucción de templos, la destrucción de monasterios. Después la guerra civil en el siglo siguiente va a traer también una avalancha de violencia enorme. De alguna manera, no todo fue aquí el inicio de la tolerancia religiosa, sino que también fue un acto político. Eso nunca hay que olvidarlo. Aquí esto fue un acto de imposición política de parte de la monarquía. Hay que recordar que el Papa en ese tiempo era una figura geopolítica. Claramente, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de un guía espiritual de la humanidad, ni nada similar. Nadie entraba en esa discusión, de hecho, nadie discutía de la cristiandad y esa unidad espiritual. Lo que aquí se discutía era eso, ¿no? El equilibrio de poder en Europa. E Inglaterra era parte de ese eje central, e incluso durante la juventud de Enrique, él fue un aliado importante del papado frente a Francia, frente a España. Eh, ¿No? Fue nombrado el protector de la fe. Fue un título que hasta el día de hoy los reyes de Inglaterra tienen, ¿no? Irónicamente, y es un título dado por los estados pontificios de manera diplomática. Así que no, ahí hay toda una historia muy, muy interesante que les recomiendo acercarse a ella. Hay series, hay muy buenos libros también. Eh, Así que yo la que les recomiendo muy encarecidamente, The Wolf Hall de la BBC. Así que es muy, muy buena serie. Recordar a la gente de que los videos, los libros, los que mencionamos, van a estar en la descripción del capítulo abajo para que después lo puedan chequear tranquilamente. Así es.
Guillermo, pasemos al día martes 3 de mayo. Recordamos el año 1808, se producen las llamadas matanzas de mayo por parte del ejército de Napoleón. Seguimos en Europa, nos vamos a Francia, que recién lo habíamos nombrado. Napoleón, ¿no? Aquel corso que se corona emperador de los franceses y que va a dominar toda Europa, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Y que su caída siempre se ha dicho es Rusia, ¿no? El gran zar Alejandro, pero no solo él y su gran corte, sino que el invierno ruso, ¿no? Desde la quema de Moscú escapando, ¿no? Y siendo asediados por los cosacos en las llanuras de Ucrania, con mucho drama, pero en realidad parte también de la caída de Napoleón, y así él lo recordaba, y así está en documentos como el Memorial de Santa Elena, por ejemplo. La crisis empezó en España, y fueron campesinos, fueron gente que para la época ya eran considerados menores, ¿no? E incluso, ¿no? En Trafalgar, ¿no? El gran momento de Nelson, ¿no? Frente a en la costa atlántica, ¿no? Cuando el continente queda cerrado al mar. Los españoles son aliados de los franceses, pero son unos aliados menores, ¿no? O sea, el, el almirante Villeneuve, ¿no? El almirante de Napoleón que iba a vencer a Nelson, miraba a estos españoles con, con mucho reojo, ¿no? Tenían más pinta de rufianes y, y de hombres como de apuestas en las calles, un poco esa imagen un poco caricaturesca del español, ¿no? De la modernidad, ¿no? Entre gitanos y mercados, ¿no? Un mundo siempre en el roce, ¿no? De lo moderno. Y aún así, en ese mundo es donde nace un movimiento de base que se va a levantar contra la ocupación francesa, que irónicamente va a ser el pueblo y no los nobles, no el ejército, el que va a reclamar su legitimidad al rey, ¿no? Porque el rey podía ser muy detestable, incluso podía ser un pusilánime como era Carlos IV o, o como era Fernando VII, ¿no? Que además era muy autoritario y tenía muy mal tino político. Pero los españoles siempre fueron fieles a un lema, ¿no? Viva el rey y muera el mal gobierno. Es decir, el rey siempre era la última esperanza de legitimidad, lo que justificaba las penurias quizás de la vida diaria. Y fue ese pueblo el que se levanta contra los franceses, ¿no? Como el Corneta, como llamaban al almirante Villeneuve, y Pepe Botella, como llamaban a José Bonaparte, sobre todo cuando finalmente hacen abdicar al rey en Bayona, a Napoleón, y corona a su propio hermano, en medio también de una situación geopolítica en donde los ingleses quieren desembarcar en Portugal e iniciar, ¿no? Una liberación de Europa. Va a ser el pueblo español el que se levante en armas. Y eso va a iniciar también una represión brutal de parte de las tropas francesas que se encuentran asustadas, también asediadas, mal comunicadas, sobre todo luego de lo que van a ser las tragedias marítimas y el desembarco de los ingleses en Portugal. Hay una cierta paranoia que es muy común cuando los ejércitos ocupan territorio, ¿no? Eso es una historia que da para largo, pero los alemanes durante la Primera Guerra Mundial en Bélgica, que destruyeron todo, ¿no? O los alemanes en Rusia o en Bielorrusia, ¿no? Donde también la paranoia hace bueno, que se desaten las peores masacres. Eso van a ser las matanzas de mayo, y que a Goya, ¿no? Que él fue un bonapartista que por lo menos miró con muy buenos ojos esta posibilidad de renovar España, ¿no? De traer la modernidad a España, los valores de la revolución, ¿no? Una España muy oscurantista, ¿no? Marcada por, como muestra Goya, ¿no? Por estas majas, por estas viejas santurronas que van de velo a la iglesia, por estos curas, ¿no? Que controlan la mente de su pueblo y por la Inquisición como el gran estigma, ¿no? De la historia española. Bueno, Goya iba a ver también que la brutalidad le pertenecía también a los franceses, de alguna manera, y él va a pintar, ¿no? Con esa pintura famosa, ¿no? De esos fusilamientos, el drama que va a significar el inicio también de la rebelión española y lo que para la historia de España es la guerra de independencia. Ellos también tienen una idea de que aquí también inicia su modernidad, así como en América Latina nosotros también tenemos esa idea. Bueno, ellos también tienen ese quiebre fundamental. Interesante. Guillermo, volvemos a Reino Unido. Uh Esta -huh. vez recordamos el 4 de mayo de 1979 y recordamos que Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ser primer ministro en Reino O Unido. sea,
es un hecho que hay que La recordar. dama de hierro, cómo no La dama de recordarla. hierro, ¿no? La mujer que poco tiempo antes de sus elecciones, otro tiempo, lo recordábamos en la red cultural también, respecto a los años, a la época de su muerte, ¿no? Eh, Ella decía, ¿no? Si mis enemigos me vieran caminar por sobre el Támesis, así como Jesús caminaba por sobre las aguas, dirían que es porque no sé nadar. Es decir, esa idea de que la oposición siempre va a ser implacable y movida por una mala fe ideológica, no por lo que es lo mejor y lo que quizás mueve el sentido común, ¿no? Que quizás tenemos que aliarnos simplemente porque creemos que hay cosas buenas para un pueblo, ¿no? Para una vida en comunidad. Margaret Thatcher fue eso, ¿no? Una política de carrera, una política además que representa el ascenso social. Ella fue una mujer que pertenecía a la clase media, pero a la clase media no profesional, es decir, no una clase media conectada. Su padre era un hombre, ella siempre lo recordó, ¿no? El padre tenía una especie de puesto de abarrotes. Ellos vivían en el segundo piso, pero su padre siempre fue un dirigente social, ¿no? de su comunidad. Y ella va a admirar mucho eso, la capacidad de cómo los hombres libres y los hombres con espíritu emprendedor se convierten en líderes natos, ¿no? Sobre todo en una era donde en la posguerra británica el sindicalismo va a tomar todos los aspectos de la vida social. Nadie estaba fuera de un sindicato, a no ser que fueras muy rico. Y por lo tanto ella vio en su padre también cómo era un hombre que trató de pelear por su libertad y un hombre que también vio frustrado muchos de sus proyectos personales por la opresión, ¿no? de estos colectivos que efectivamente oprimían, ¿no? El libre emprendimiento. Ella va a ser una gran, gran luchadora de esas ideas, va a coincidir en una época donde luego de la crisis de la posguerra, diríamos, del modelo diríamos, fuertemente socializante, ¿no? de la posguerra, ahora viene en un proceso liberalizador. Ella va a ser parte de eso, pero también va a ser un ente geopolítico radical, o sea, ella va a ser quizás de las últimas estocadas, ¿no? a la cortina de hierro. Ella va a ser muy dura frente a lo que es la Europa del Este, el orden soviético propiamente tal. Va a ser también una líder en tiempos de guerra, va a tener que liderar a una democracia parlamentaria frente a una guerra territorial con Argentina, una nación menor para la potencia militar del Reino Unido, y aún así ella va a tener que hacer frente a las críticas de su propio pueblo, es decir, un pueblo que la va a juzgar hasta el final de sus días, ¿no? Por esta guerra, pero se va a saber imponer y va a saber darle razones a su pueblo porque hay que pelear, ¿no? Frente a lo que ella considera un gobierno tiránico y populista, ¿no? Que quizás no está tan lejos de la actualidad en la Argentina, ¿no? Entonces es una mujer de talla política tremenda, ¿no? De hecho, cuando se fue, que ella sí efectivamente tuvo una especie de otoño, ¿no? Su vejez fue muy, muy solitaria, tuvo defensas además que le costaron su fama geopolítica, su fama, su respeto internacional, su defensa del general Pinochet, por ejemplo, eso fue, se dice que eso también la enterró, ¿no? políticamente, pero también lo que también la hizo olvidar fue, bueno, la aparición del laborismo, que cayó por su propio peso, pero cuando fue electo el ministro Tony Blair, que venía a hacer la gran reforma de su era, ¿no? venía a cambiar lo que era el thatcherismo, ella dijo, si tuviera que elegir un adversario, ¿no? Claramente el señor Tony Blair me satisface, es decir, diciendo, bueno, si tuviera que elegir a mi enemigo dentro de toda la lista de políticos, elegiría a Blair, de alguna manera, porque es el más fácil de derrotar. Ella siempre jugó con una retórica, tenía un sentido del humor así, muy, muy inglés. Además, siempre cultivó un estilo que hoy día en Chile podríamos llamar campechano, simple, de hablar las cosas claras. Eso era lo más chocante de ella, ¿no? Que ella decía las cosas, lo que pensaba, lo que creía. Eso le va a traer muchos problemas en su partido, el conservador, ¿no? En la derecha, ¿no? Y sobre todo en la aristocracia, ¿no? En la nobleza británica, ella va a ser muy, muy odiada. Cuando uno ve, no sé, la serie The Crown, ¿no? Que ahí pueden ver a una Thatcher, por ejemplo, en las últimas sesiones, la enemistad con la reina, que obviamente ahí está tratado telenovelescamente, pero efectivamente, ¿no? Alguna vez podríamos decir esto, la Thatcher era última, ¿no? Dentro de estos círculos, ¿no? de pitucos, pero ella demostró que había una derecha auténtica, ¿no? Una derecha que se conectaba con las clases medias
que querían progresar en el Reino Unido y que de alguna manera el sindicalismo, la excesiva estatización y la falta de emprendimiento y de inversión en el Reino Unido había limitado. Sin duda la era Thatcher fue una era dorada en el Reino Unido, ¿no? Se convirtió en un país oscuro y gris, un país moderno, un país prácticamente todo lo que encontramos interesante en términos modernos actualmente en Londres y en las grandes ciudades tiene que ver con eso, con la era Thatcher, ¿no? Y que hasta el día de hoy todavía tiene resabios donde los ingleses recuerdan ese momento como un momento de gran, gran progreso. Guillermo, pasemos al día 5 de mayo, tenemos dos efemérides de hecho, Claro. y volvemos primero a Francia, y de nuevo recordamos ahora el fallecimiento de Napoleón Bonaparte, el año 1821 en la isla de Santa Elena. Bueno, ¿no? Nos tocó Napoleón mucho esta semana, fundamental, ¿no? Es el gran articulador del orden moderno, ya sea porque nos guste o no, en el fondo sus adversarios de alguna manera pensaron el mundo a partir de él, y muere en Santa Elena, efectivamente, ¿no? Un hombre que, bueno, es derrotado, la famosa, ¿no?, campaña de Rusia que lo trae de nuevo a Francia, al continente, a Centro Europa. Sus aliados se vuelven sus enemigos, cambia el equilibrio de la balanza, y él termina, bueno, siendo prisionero, y el zar Alejandro, que lo estimaba mucho, ¿no?, y sintió mucha admiración en su juventud por Napoleón, decide recluirlo a la isla de Elba en el Mediterráneo y convertirlo en una especie de monarca de una pequeña isla, ¿no?, que jugara a ser emperador ahí. Pero claramente una isla para Napoleón era imposible. Era un hombre que ya había sentido en sus manos, como dice algún autor, el haber forjado la historia. Cuando uno ya siente eso, parece que nada más vale, ¿no? Él ya sintió el poder absoluto, él era un hombre que estaba hecho, ¿no?, para trazar el destino de los hombres, y por lo tanto levanta leva en la isla con sus aliados más cercanos y dice: vamos a desembarcar en el sur de Francia y vamos a empezar a llamar a los franceses a levantarse contra las nuevas potencias monárquicas que están de alguna manera arrasando con lo que era el antiguo imperio napoleónico. Y lo logra. Era tan popular Napoleón, y sobre todo en el sur de Francia, que era el lugar más revolucionario, ¿no? Desde el Ródano hacia París marcha con gran pompa, se instala en la Malmaison en París y desde ahí dirige, ¿no?, una resistencia, el famoso imperio de los 100 días que se va a llamar, contra las potencias de Europa. Es decir, solo una persona como Napoleón podía haberse pasado 100 días con un país que estaba en ruinas, ¿no?, con un ejército minúsculo para los estándares, ¿no?, y que, bueno, va a ser bastante considerable en esos 100 días lo que va a armar, pero que ya no podía hacer frente a prácticamente toda Europa en su contra, y lo logra, ¿no? Y finalmente decide enfrentarse en Waterloo, ¿no? Es vencido por Wellington, ¿no?, y las tropas inglesas y prusianas, y ahí ya es capturado y dicen: bueno, tenemos que hacer algo con este personaje porque va a volver todas las veces que sea necesaria, y hay que mandarlo a Santa Elena. Y si ustedes miran en el mapa, se van al Atlántico Sur, bajan Sudáfrica, ¿no?, más abajo todavía, y ahí está Santa Elena. Santa Elena era está, pero poco más abajo ya empieza el círculo antártico, es decir, ya está demasiado al sur. Pero ahí era donde cabotaban algunos barcos entre América y África, y sobre todo era para abastecerse de agua. Era un lugar, era un peladero prácticamente, y allá lo mandan, ¿no?, con una corte pequeña, y va a estar como prisionero de los ingleses. Y ahí se van a redactar las importantes fuentes que sabemos de esa era de Napoleón, el Memorial de Santa Elena, y bueno, y una muerte terrible, ¿no?, que posiblemente él tenía un cáncer bastante avanzado que lo va a hacer adelgazar mucho. eh, Parecía ya moribundo muy antes de estar ya en su lecho de muerte. Había estado obviamente en un estado depresivo, su única obsesión era su hijo con la princesa austríaca con la que se había casado, Napoleón II, y cuál iba a ser el destino de su dinastía. Finalmente muere, ¿no?, en Santa Elena, y hay un autor que escribió una historia paralela, ¿no?, Simon Leys, que dice, y que escribe que Napoleón en realidad no muere y que vuelve a Europa, hace toda una novela en torno a eso, pero en realidad uno de los mayores biógrafos de Napoleón afirma y dice: su destino de Santa Elena fue lo que lo hizo grande, porque solo un grande de esa altura, que termina muerto en el fin del mundo solo, o por lo menos no acompañado de quienes debían haberlo acompañado en la corte, ¿no?, quienes habían sido
sus grandes leales, sus generales, que ahora ya se habían rendido a la restauración borbónica en Francia, eso va a hacer que los poetas de Europa, personas como Stendhal, ¿no? De alguna manera que van a escribir rápidamente de Napoleón, se cautiven con su mito, ¿no? Y no por nada, después su sobrino lo va a traer con gran pompa en ese sarcófago enorme que está en Los Inválidos, ¿no? Al centro de Les Invalides. De alguna manera, ese destino trágico es lo que también forja el mito de Napoleón. Por eso nos importa mucho su muerte, porque es fundamental. Exactamente. Seguimos 5 de mayo, pero ahora de 1829, y recordamos de que se empieza a publicar acá en Chile el Mercurio de Valparaíso, convirtiéndose en el primer diario chileno. El primer diario chileno, el primer diario, ¿no?, que unos años antes en Valparaíso se convierte en el primer periódico en español de América, es decir, un periódico sistemático y moderno, ¿no?, para los estándares modernos, lo que nosotros llamamos la prensa mediatizada, ¿no?, que es propio de las sociedades modernas. Bueno, es el Mercurio. Eso también habla de lo que era Valparaíso, esta perla del Pacífico, después de las independencias. Y el diario actual, ¿no? El diario de Santiago, ¿no?, que fue el que alcanzó gran preponderancia en la sociedad chilena, fundado por Agustín Edwards McClure, el gran magnate político, diplomático. El diario en Valparaíso efectivamente no fue fundado por los Edwards, tiene origen, ¿no?, entre Vicuña y Tornero, un ciudadano además español que era Tornero, fundan el diario, pero en manos de Edwards, de alguna manera, logra la capacidad de influencia que hasta el día de hoy tiene. Es decir, nos guste o no, el Mercurio es, por excelencia, quizás el espacio o el medio de comunicación mediático esencial, ¿no?, para hacer circular información. Eso es propio de toda la, de todas las naciones, ¿no? No es algo que nos tiene que escandalizar tanto, ¿no? Lamentablemente el Mercurio ha sido también parte de una cierta persecución en términos políticos, pero que también es propio de estos poderes, de alguna manera, de lo que es la prensa y la opinión pública, el cuarto poder, ¿no? Así que es una historia fascinante, es imposible no acudir a la historia de Chile a partir del Mercurio. Ese es el hecho, ¿no? Ahí los juicios que podamos tener respecto a ciertos momentos, a sus directores, y eso es otra historia, pero el Mercurio sí es parte, ¿no?, de este proceso modernizador de la historia de Chile. Guillermo, pasamos al día 6 de mayo, y que aquí nos vamos a otra área, salimos de estos líderes, y recordamos el fallecimiento de Alexander von Humboldt, un naturalista alemán y sabio universal, el 6 de mayo de 1859. Yo lo recuerdo, aparte, ¿no? En topografía nos enseñaban los primeros mapas, y claro, él hablaba de estos mapas climáticos, así que tengo un leve conocimiento del personaje, ¿sabes? Es un personaje fantástico porque lo pensó todo. Es quizás esta figura muy del 18, ¿no?, el naturalista, el hombre que es científico, pero es humanista, es escritor, es botánico, es zoólogo. Particularmente Humboldt era geólogo, es decir, esa fue su formación, le interesaba, o por lo menos su carrera fue dirigida en su momento por una familia muy, muy aristocrática prusiana, para dedicarse al mundo de la minería, es decir, y los estudios en minas, pero su pasión era la botánica. Eso hará que contrata a un gran botánico francés, Jaime Bonpland, y viajen con su herencia. Él va a pagar un viaje privado de alguna manera a América, a la América española en ese momento, va a visitar Ciudad de México y sobre todo él va a visitar el trópico. Lo que le interesaba a él era la zona tórrida, ¿no?, en torno al Ecuador. Él creía que ahí estaba todo, ¿no?, lo más exuberante, y sobre todo hay un famoso plano, ¿no?, precioso, no recuerdo en este momento el nombre en alemán, pero es como Natur algo, ¿no? Y es un corte del Chimborazo, esta gran montaña que está en el Ecuador, y que se pensaba que era el punto más alto de los Andes en ese momento, no se había medido todavía la Concagua, y se pensaba que era esta gran montaña que él subió por lo demás, ¿no? Él subió el Chimborazo, eh, y ahí se da cuenta, ¿no?, de que en Ecuador están todos los climas de alguna manera medidos por la altura, ¿no? Desde el Ártico polar arriba, ¿no?, y bajando de alguna manera va encontrando climas más templados hasta la base
del monte, en donde lo que encuentra es la selva. Fue un hombre que buscó las fuentes del Amazonas en canoa. Fue un hombre que cruzó los rápidos, ¿no? Al sur de Venezuela. No, o sea, hizo una expedición, cruzó los llanos venezolanos, ¿no? Hay unas historias donde cruza caballos, ¿no? Frente a los llanos inundados, donde estaban llenos de anguilas, ¿no? Una cosa así. Era además un hombre muy osado, le encantaba el deporte, ¿no? Esta vida al aire libre, ¿no? Él siempre narraba que el Amazonas quiso dormir una noche al aire libre, ¿no? Hasta que encontró una boa, ¿no? Abrazada a su pierna. Y ese tipo de cosas, ¿no? Era un hombre así que uno hoy día podría ser de National Geographic, una cosa así como... Pero además fue un gran humanista, lo que describió, tomó contacto con Andrés Bello en Venezuela, viajó a Ecuador, conoció de alguna manera la América hispana y vio también lo que podía ser el futuro de esa América, su potencialidad. Es sin duda un hombre para nosotros fundamental. En español, y además en Chile, está editado su gran obra que se llama Cosmos, que es una oda, es una historia general, ¿no? Del orden natural, muy en términos del 18, pero su prólogo es romántico, ¿no? Es un canto a la naturaleza, al estudio, al saber. Humboldt hay que leerlo, ¿no? Tiene sus viajes a las regiones equinocciales, ¿no? Que realmente son fascinantes hoy día. Eh, Humboldt además hoy día es la gran figura de unidad cultural alemana. Su hermano, Wilhelm von Humboldt, es el fundador de la Universidad Moderna, ¿no? Y la Universidad Libre de Berlín, que quizás es el modelo hoy día de universidad que todavía el mundo sigue. No, son figuras de primera talla. Nosotros en la Red Cultural tenemos charlas y conversaciones de Humboldt sobre la historia de la ciencia, que vamos a liberar. Por favor, vean la descripción del programa, porque hay mucho material, y un libro histórico de una historiadora británico-alemana, Andrea Wolf, creo, porque es alemana, eh, que se llama, ¿no? Descubriendo la naturaleza o algo así, pero es una biografía de Humboldt que quizás es de los libros más entretenidos que yo he leído los últimos años. Un libro de historia con notas, serio, o sea, un libro de trabajo historiográfico y de fuente, pero un libro entretenidísimo, era como leer una novela de aventuras, ¿no? Humboldt en Venezuela, Humboldt hablando palabras en español, mostrándote ese mundo de Humboldt, ¿no? Era fantástico. Es quizás el padre del ecologismo moderno, ¿no? Él en el Amazonas va a ver, por ejemplo, regiones donde, y va a medir, donde se talan los bosques, y cómo se generan inundaciones y grandes, ¿cómo se llama?, aluviones en los poblados, y él va descubriendo que en realidad tiene que ver con la orografía, pero también con la naturaleza que está ahí, con los ecosistemas que se conforman. Es sin duda un hombre muy moderno, en el sentido que nos hace mucho clic con nuestro sentir. Exactamente. Muy impresionante, realmente impresionante. Sí. Guillermo, recordemos igual el 6 de mayo de 1980, sí, el fallecimiento de la escritora chilena María Luisa Bombal, a la edad de 69 años. Exacto. Lo recuerdo por Niebla, recuerdo haber leído Niebla en el colegio. Claro. En algún momento nos cruzamos con ella. Claro, la última Niebla, ¿no? Que uno se confunde con el Niebla de Unamuno. Ella escribió este libro, no. claro, pero es la última Niebla, ¿no? Está muy bien. Posiblemente está también tomando, ¿no?, lo que es la literatura de su momento, ¿no?, que está teñida también por estos grandes autores, pero además es fascinante porque es una mujer que es muy vanguardista. Además, bueno, es viñamarina, su origen Bombal es argentina, y está muy vinculada a las familias del Río de la Plata, de Buenos Aires. Va a ser una mujer que va a tomar contacto con Borges, con la vanguardia intelectual, con el Oliverio Girondo. Es de alguna manera la que nos conecta con esa vanguardia intelectual que se va a dar en Argentina, en el Río de la Plata. Quizás es la gran invención de Sudamérica en términos literarios. Ella, también mujeres como Marta Brunetti y su círculo literario van a ser quizás no tan estudiadas hoy día, pero que fueron, como digo, a la vanguardia, ¿no? Estuvieron primeras en estos procesos de creación. Y cautiva mucho la Bombal, porque en La última niebla y La amortajada lo que encontramos es una novela, es una escritura íntima, femenina, en el más profundo sentido de la palabra, ¿no? Desde una subjetividad femenina que cautiva, es decir,
cómo las mismas experiencias vanguardistas literarias experimentan desde la vista y los ojos de una mujer que además fue muy libre, mucho más contemporánea quizás que hoy día de nuestros contemporáneos. Estuvo casada en un matrimonio terrible, pero ella tuvo diversos amores y los vivió con plena libertad. Fue una feminista, es decir, una mujer vanguardista en cuanto a su actitud en una sociedad mucho más dura y que la castigó por ello. Eh, Así que bueno, que no nos digan que no habían feministas antes porque las habían y de primera talla, es decir, como María Luisa Bombal. Ella va a morir quizás luego de otro matrimonio difícil, pero va a tener una hija y va a morir en una situación de bastante olvido, ¿no? De bastante, y también despreocupación de su propia persona, pero que hoy día también es retomada y creo que también es fundamental para nuestra era, ¿no? Que donde nos importan estas figuras, ¿no? En un Chile distinto y que nos demuestran también la importancia de la evolución del pensamiento y de estas vidas personales que a mí me encantan. Entonces, eh, creo que eso también es importante que lo veamos porque tenemos mucho mérito en nuestra historia y en nuestra gente. No es que ahora estemos descubriendo la rueda con estas ideas. Así que es cosa de ver, ¿no? Yo les recomiendo mucho la película de María Luisa Bombal, una película chilena que la protagoniza, si no me equivoco, Blanca Levín, y creo que está muy, muy bien abordada, está muy, muy bien tomada, ¿no? Yo no soy ningún fanático del cine chileno, pero les recomiendo mucho esta, creo que se llama Bombal, ¿no? La película. Ok, perfecto. Y hemos para ir finalizando, entramos en el fin de semana y Sí. recordamos que el 7 de mayo de 1840 fallece pintor alemán Caspar David Friedrich. O sea, Y Friedrich. en parte yo no me ubico mucho, tú sabes. No, pero a ver, aquí está la pintura, ¿no? Este hombre que mira, todo el mundo cree que es el mar, pero en realidad es la montaña, en donde él está sobre las nubes de alguna manera. Hay que Ah, imaginarse lo que es bueno, meterse en la selva negra, subir las montañas, no sé si que la gente busque el castillo de Neuschwanstein en Baviera, estos castillos románticos alemanes en las montañas. ¿Y por qué digo romántico? Porque eso era Friedrich, ¿no? Un romántico, un hombre que cuando le encargan a él siendo un joven pintor y un noble bávaro le dice, pínteme la capilla del palacio y pínteme a Cristo, Cristo resucitado, redimido, ¿no? Pínteme la pasión, ¿no? Le dicen de esto. Él pinta el crucifijo y lo pone en un monte como el Gólgota, pero el Gólgota está lleno de pinos y está en la selva negra bávara, alemana, del sur. Ese mundo místico, esos bosques encantados, podríamos decir, ¿no? Como de cuentos medievales, ¿no? Porque él ahí ve la pasión, ¿no? Porque él cuando sale a la naturaleza, que era un hombre así que le gustaba hacer alpinismo, ir a los bosques, ahí él veía la fuerza espiritual de este Cristo, ¿no? En el Gólgota, la pasión misma. En su época, y siempre ha existido en todas las épocas, gente estrecha de miras dijo, no, esto no es lo que yo quería, ¿no? Yo quería una representación histórica. Hoy día esa pintura es fantástica, pero también es un hombre que pinta ruinas, ¿no? El típico pintor, ¿no? De estos castillos caídos. Es un hombre que celebra la ruina, porque él no solo ve ahí algo que se fue, sino que ve nuestro deseo por captarlo y nuestra incapacidad de hacerlo, ¿no? De retener eso que se ha ido. Él es el hombre solitario, ¿no? Que mira a este vacío y se da cuenta de cuán pequeños somos frente a la naturaleza. Friedrich tiene un tema con la naturaleza, le fascina el paisaje alemán. Es uno de los padres también de eso, ¿no? De un romanticismo alemán que celebra esta Alemania natural, los bosques del sur, ¿no? Estas llanuras en el centro, en la Franconia, donde se desarrollaron las grandes guerras medievales con los caballeros, ¿no? Los mitos, ¿no? Wagnerianos también nacen en esta era. Friedrich es un personaje que ir, es muy curioso y es una pintura fantástica, ¿no? Es decir, que cautiva por eso, por su individualidad, por su llamada a la introspección. A todo el que le gusta la naturaleza, salir al aire libre, a los que nos cautivamos con los paisajes del sur o queremos ir a la Patagonia, porque, bueno, ese es Friedrich. Él crea esa idea del hombre solo frente a lo inmenso, que se puede cautivar frente a un glaciar. Les recomiendo siempre volver a él. Gaspar, no como Gaspar, pero Caspar en alemán, Friedrich, ¿no?
un autor que hay que ver, es precioso. Exactamente. Bueno, ahora mirando bien la imagen, bueno, estamos para la mina, efectivamente, igual había visto un mar. Claro, ¿no? Y No, ahí, está arriba y me recuerda a fotos que sacan mis amigos cuando van generalmente hacen alpinismo y cosas así. Esta claro, ¿no? escena de el frente y la naturaleza de Pero, fondo y abajo. O sea, buscan siempre el cerro más alto. eso, ¿no? Hay una cierta vocación de aquello, ¿no? De riesgo, pero al mismo tiempo de asombro. Todavía nos sigue cautivando esa idea. Guillermo, volvemos a Chile, igual recordamos para el 7 de mayo, y recordamos cómo Bernardo Higgins, el año 1818, si no me equivoco, Ujú. empieza a transformar lo que sería la Cañada, que hoy sería la Alameda. Empieza este proceso de reconstrucción y reformación prácticamente de lo que sería Santiago. Así es, ¿no? Y que nace con la República, con el director supremo Higgins. La Cañada era un brazo del Mapocho originariamente en la colonia. De hecho, uno puede ver, si uno mira un plano de Santiago, que es un triángulo, Claro. ¿no? Es que el Mapocho se abriría y tendría un brazo que muchas veces con inviernos muy duros se convertirían en humedales y sería una especie de cañada, ¿no? Y hay que imaginarse también cómo crecían, ¿no? La totora en el sur de la Alameda actual, en esos humedales. De hecho, era la frontera natural, ¿no? Después del sur empezaban las chacras, los barrios más pobres, esto a finales de la colonia, ¿no? O'Higgins decide reformar Santiago, cambiar su orden, y entre eso es trazar un paseo moderno. Se traen estos álamos de Mendoza. Él estaba pensando en las ciudades que había visto, además en el Río de la Plata. Él había estado en Londres, en Richmond. Vio la importancia del espacio público, ¿no? Y la Alameda se va a convertir, hoy día que lleva su nombre además, ¿no? Alameda Bernardo Higgins, eh, en el paseo por excelencia de la élite, pero también en uno de los lugares más democráticos del Santiago del siglo XIX y comienzos del XX. Por ejemplo, la Navidad, que a nosotros nos parece una fiesta moderna, y efectivamente es moderna como se celebra hoy día, ¿no? O sea, el viejo pascuero y el árbol de Pascua, los regalos, pero en el Chile del 19, con resabios religiosos todavía populares, se hacían fondas para Navidad, ¿no? Fondas en el sentido que habían carpas ramadas, ¿no? Que se ponían en la Alameda, se vendían frituras, se bailaba, se bebía, se ponían luces y guirnaldas, muy al estilo de la fonda, ¿no? Como lo pensamos, pero ya no tenía, la fonda siempre fue en el norte, ¿no? En la chimba, porque era popular. Pero que hubieran fondas en estos paseos de la aristocracia mostraba también cómo el pueblo podía vivir también con esta aristocracia. Por ejemplo, para la Navidad, ¿no? Estaba esta idea de que la ciudad se encontraba en un lugar. Años atrás quizás era la Plaza Italia, o como se llama hoy día, pero esa idea de que los chilenos se pueden reencontrar en un lugar. Esto es muy antiguo y quizás un lugar icónico propio del urbanismo de comienzo de la República, como la Alameda, es fundamental por eso, ¿no? Creo que ahí también tiene su valor. Hoy día a mí no me parecen ya esos lugares puntos de encuentro, quizás tienen más de desencuentro. Sí, claro. Eh, Un poco pero descuidado. también, pero también la historia de estos lugares nos habla de la importancia de la ciudad de tener lugares que nosotros consideremos todos como propios, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es parte de nuestra historia, de alguna manera. Como les digo, la Cañada fue así hasta muy entrado el siglo XX, desde O'Higgins en adelante, es decir, el lugar donde se encontraba todo Santiago. Y hoy día necesitamos quizás esos lugares porque también es una forma de combatir lo que ha sido, bueno, la destrucción de la ciudad. Eh, necesitamos, ¿no? De esos espacios. Particularmente porque uno cuando llega a Santiago, por lo menos de región, donde llega no solamente en auto, en bus, y lo primero que uno ve es la estación central, Santiago, y la Alameda, y Claro, ¿no? ah, La idea que es el esa, lugar de llegada, el lugar de salida, el lugar de... porque también necesitan, ¿no? De alguna manera, uno necesita sentir, sobre todo nosotros que no tenemos monumentos, ¿no? Que no tenemos grandes obras, ¿no? Para recordar, en el sentido de que con lo más viejo tendrá 300 años en Santiago, ¿no? Ya está muy reducido. Y por lo tanto esos espacios son necesarios, eh, es parte de la vida en común. Guillermo, para terminar ya el programa, recordamos un 8 de mayo, un día domingo, de 1835, que se publican por primera vez los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen.
Al principio, Andersen. cuando yo estaba comentando esto con mi hermano, Ujú. ¿cierto? El día de ayer, al principio lo estaba repasando y fue como, ¿quién es? Y luego me queda mirando mi hermano y me dice, pero Pablo, y me empieza a nombrar todos los cuentos y claro, yo que le así, claro, un personaje, bueno, pero que son editados por la C.A. Rachel en Ujú. Copenhagen. Claro, Copenhagen, perdón. no, claro, bueno, digámosle Copenhague, ¿no? Ya que no, Iba por ahí. más español, ¿no? Ya que el danés no es lo nuestro. Eh, Y el checo, danés. como la semana pasada. Ah, claro, ¿verdad? No. Bueno, danés, ¿no? Que además es curioso, un mundo que estaba muy, muy dejado, ¿no? En la modernidad, en el siglo XIX, son espacios donde la vida es muy dura, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de Edvard Munch, ¿no? El del grito, ¿no? Que también era nórdico y, y él perdió muchos hijos por enfermedad, en la pobreza. Era un mundo muy duro, donde el campesinado estaba, pero totalmente marginado, ni siquiera había llegado mucho a la revolución industrial. Eso explica quizás el destino actual de los países nórdicos, por superar esos terribles momentos. Eh, Andersen, efectivamente, ¿no? Además es hijo de un artesano, es hijo de un zapatero. Él no tuvo educación formal, pero era un hombre espiritualmente muy sensible. Quería escribir, también tenía una cierta vocación de artista. Es un personaje bien, bien fascinante por lo mismo. Ha cautivado a muchas generaciones y su gran razón tiene que ver con la recopilación de cuentos y la creación, de alguna manera, de estos cuentos, porque son cuentos hechos por Andersen, ¿no? A diferencia de los hermanos Grimm en Alemania, que lo que hacen es recopilar la tradición, ¿no? Oral, campesina y popular de los cuentos, y por eso muchas veces esos cuentos eran bien terribles, ¿no? Porque venían también de épocas pasadas donde la hambruna, la masacre, la guerra, ¿no? Eran lo que era cotidiano para las personas. Lo que hace Andersen es tomar un poco esa tradición y la reformula, quizás como en sus propias palabras él lo dice, ¿no? Para la era moderna, para la era industrial, porque él quería, bueno, así como los campesinos leían cuentos para formarse moralmente, no los leían, perdón, los narraban en torno a la chimenea, en torno al fuego, en torno a la cocina, ahora los obreros tienen que narrar cuentos modernos, porque los niños de los obreros también tienen derecho a viajar, a soñar, ¿no? Esa era la idea de Andersen, ¿no? Por eso cautiva, ¿no? Porque él crea un mundo para el mundo moderno, ¿no? Él dice, en la modernidad también tenemos derecho a transportarnos a mundos lejanos, a realidades distintas, a este mundo, ¿no? De seres animados, y de un fuerte contenido ético y moral, ¿no? ¿Quién no ha pensado, no sé, en el Patito Feo? No sé, en Andersen, de alguna manera, todos hemos leído o hemos oído a Andersen, ¿no? Posiblemente Andersen no quería ser tanto leído como quería ser narrado, ¿no? Que circulara, y ese fue el efecto. Es parte de la formación actual y es fundamental, ¿no? O sea, eh, quizás si algo nos falta hoy día, ¿no? Es ser como Andersen, es decir, nos faltan no solo ser niños, como dice el Evangelio, sino pensar como ellos, ¿no? Abrirnos a la imaginación, pareciera ser que todos esos mundos fantásticos que todavía nos sorprenden, como que pareciera que de una cierta edad a nosotros se nos cierran, ¿no? Y tú después entras al colegio y tienes que empezar a leer y escribir y tienes que empezar a aprender los números y las matemáticas y qué sé yo, y las tablas, te las tienes que memorizar. Y así vas avanzando en un proceso que se llama de abstracción, que por lo demás es bien falso, porque a la gente se le olvida las cosas, y, bueno, y no abstrae nada. ¿Por qué no imaginar? ¿Por qué no soñar? Si eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos cuando vemos una buena película, eso es lo que hacemos cuando vemos una buena serie, eso es lo que hacemos cuando jugamos Catán, ¿no? O Dixit, es decir, nos transportamos de alguna manera, ¿no? La gente que imagina además es más creativa, la gente que imagina es más inteligente, la gente en el sentido que tiene mejor inteligencia cotidiana, soluciona problemas, la gente que imagina ambiciona más. No digo que haya que ser cándido, digo que hay que imaginar en el profundo sentido de la palabra. Hay que soñar con mundos posibles, ¿no? Porque también nosotros como seres humanos sabemos de nuestra impotencia frente al mundo, ¿no? Andersen quizás nos permite una salida, ¿no? Y, y por lo tanto, insisto, ¿no? A los niños siempre hay que cultivarlos en la imaginación
y a los viejos también, ¿no? O sea, de alguna manera... Bien, exactamente, Guillermo. Bueno, Guillermo, vamos finalizando este programa. De partida, dar las gracias, obviamente, por estar aquí nuevamente. No, Recordarle a muchas la gracias a gente de que ti. en la descripción del programa pueden encontrar siempre cursos que están ya disponibles de parte de Red Cultural, los libros quizás que nombramos aquí, las series que también mencionamos, también va a estar todo disponible. Recordarle también que pueden dejar preguntas en la caja de comentarios, hacer obviamente felicitarnos, quejarse también. Por Todos los favor, comentarios son todo, ¿no? O sea, comentarios, que, efectivamente. que vayamos conversando, Muy eso es lo importante. claro, efectivamente estaría bastante, sí, ir conversando con la gente para hacer un poco más dinámico este programa. Así que, Guillermo, darte las gracias y a la gente, obviamente, que nos comparte y que le da like y obviamente que comenta y el espacio que nos da el Nacional Libertario para hacer este programa. Eso. Así que, Guillermo, nos estamos viendo la Nos próxima estamos semana y viendo. muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¿No? Que estén Muchas muy bien. gracias. Igual. Hasta pronto. Hasta luego.